Buenas tardes, soy el Cansa y hoy voy a subir el primero de una serie de vídeos para enseñar a aquellos que no sepan a interpretar esquemas eléctricos o diagramas eléctricos de automotriz. A lo largo del vídeo van a aparecer unas tarjetas de vídeos prácticos para que veáis el funcionamiento y comprobación de algunos de los componentes. Hoy solo me voy a limitar a explicaros las alimentaciones positivas y negativas de un sistema de inyección diésel JTD Command Rail. En los próximos vídeos vamos a estudiar el resto de componentes del esquema que tenemos en pantalla. Sería muy importante que se hicieran suscriptores del canal para que todas las dudas que surjan con respecto al vídeo las podamos resolver en las preguntas de los comentarios. Muchas gracias y espero que les sirva el vídeo para que aprendan un poquito más. En la descripción te dejo mi URL para que puedas suscribirte a mi canal cómodamente. Las dudas que tengáis las resolveré a través del canal. Muchas gracias. Este es el circuito o diagrama o esquema sobre el que voy a trabajar hoy. Vamos a tener en cuenta unos detalles antes de comenzar. Un fusible es un paso calibrado de electrones. En su entrada entra corriente positiva y en su salida sale corriente positiva. El interruptor es un componente que, como su nombre indica, se trata de interrumpir la corriente o el voltaje que llega por un circuito. Si por la entrada recibe voltaje positivo, la salida también será de voltaje positivo. En caso de que por la entrada reciba voltaje negativo, la salida también será de voltaje negativo. Algunos terminales se nombran con números. Por ejemplo, el 30 será corriente directa de batería, positivo. El 15 será positivo después de la llave de contacto y el 31 será negativo. Esto ha de quedar muy claro. Este es el esquema sobre el que vamos a trabajar. Es un motor JTD y es Command Rail. Aquí voy a poner la lista de los componentes, los actuadores en verde, los sensores en azul. Los sensores son los que informan a la UC o a la ECU de lo que está sucediendo en el circuito. Los actuadores son los que ejecutan alguna acción, un relé, unos inyectores, etc. También pongo el número de cables que va en cada componente en este sistema, en este esquema. Los inyectores Command Rail tienen dos cables. Las bujías de precalentamiento tienen un cable. El interruptor de inercia tiene dos cables. El regulador de presión de combustible tiene dos cables y la unidad de precalentamiento tiene 9 cables. Es importante porque nos servirá para el diagnóstico. La electroválvula EGR tiene dos cables. El control del aire acondicionado, un cable. El presostato de 4 niveles, 3 cables. Detector de posición de pedal acelerador, 6 cables. Y el sensor de presión rail tiene 3 cables. El detector de fase tiene 3 cables. El sensor de revoluciones por minuto tiene 3 cables. El captador de presión del turbo tiene 3 cables. Caudalímetro de aire con sensor de temperatura tiene 5 cables. Y el sensor de temperatura de combustible tiene 2 cables. Repito, es importante conocer los cables de cada componente porque hay que comprobarlos todos. El sensor de temperatura del motor tiene 2 cables, el interruptor de pedal de freno 2 cables y el interruptor de pedal de embrague 2 cables. También tenemos el antiarranque. Desde el borne positivo de la batería a la izquierda veréis que hay una línea roja. Esto es que fluye la corriente hasta el fusible. Después pasa el fusible y se va a alimentar a ciertos componentes. Importante porque este fusible puede ser un punto de avería. Como es un fusible, entra positivo en la entrada y sale positivo por la salida. Si se quema el fusible, se corta el voltaje. Veis que la línea roja llega hasta el relé de la bomba de combustible. Llega hasta el terminal 30 del relé, que es la entrada de corriente principal del relé. Además, esta línea de voltaje de 30 de la batería llega al 30 del relé principal también. Pues ya tenemos tanto el relé principal como el relé de bomba alimentados por el 30 directamente desde la batería.
pero además también alimenta a la entrada de la bobina, es decir, la corriente de mando. A esta entrada se le denomina entrada de corriente de mando de la bobina del relé y se marca con el número 86. Igual que el voltaje de ida es muy importante, el positivo, el voltaje de vuelta, que es el negativo, es también muy importante. El negativo de batería se va a conectar a 3 pines de la UCE, el 4A, el 5A y el 6A. También otro componente que luego más tarde hablaremos. Si conecto la llave de contacto, a través del fusible de 7,5 amperios nos va a alimentar el pin 13B de la UCE. Y además nos va a alimentar los interruptores de freno y embrague, pero ojo, antes del fusible. Aquí lo vemos más detallado. Ojo, porque es importante, la comprobación es diferente para los dos circuitos. Una vez la UCE ya está alimentada por la llave de contacto y por la masa, ya puede funcionar perfectamente. En este momento, el pin 85 del relé principal se conecta a masa por la UCE, una masa electrónica, y lo conecta en la UCE por el pin C46. Una vez activado el relé por su corriente o su salida de corriente de mando, que es el pin 85, el relé cierra los contactos entre 30 y 87, y por el 87 vamos a alimentar diferentes puntos de la UCE. Por ejemplo, serían el pin A8 y el pin A7 y también el pin A1, pero este por un fusible de 7,5 amperios. ¿Qué pasa con el relé de bomba? Pues como ya está funcionando la UCE a través de la conexión de la llave de contacto y las masas que tiene, va a enviar desde el pin C30 un voltaje de 12 voltios a la bobina del relé, es decir, a la entrada de corriente de mando, que es el número 86. Y además una masa electrónica, que es la C52 de la UCE, va a activar la bobina del relé para cerrarlo los contactos del 30 a 87. Es decir, el 85 del relé de la bomba va a cerrar masa en el C52 de la UCE. Y ahora va a pasar por los contactos del relé de bomba desde el 30 al 87 para alimentar la bomba de combustible. Es importante seguir el circuito paso a paso para que lo podáis entender correctamente. La bomba ya está alimentada con positivo, pero es necesario alimentarla con negativo. Ello no lo hacemos directamente, sino que lo hacemos a través de un interruptor de inercia, que lo aplicamos como seguridad. Por lo tanto, el interruptor de inercia nos llegará hasta la masa de chasis, que es la misma que el negativo de batería. Bien, aquí acabo la primera parte de alimentaciones del circuito de motor JTD. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo, pues le das un like y sobre todo suscríbete, porque así yo puedo seguir haciendo vídeos. Pues muchas gracias y hasta el próximo, que será enseguida.